Sí, Señor. Aleluya. Exaltamos. Santo. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Qué lindo estar en la casa del Señor. Amén. Qué lindo estar en la presencia y escuchar las alabanzas que nos llena de gratitud, nos llena de gozo, nos llena de alegría. Pero qué bueno también estar hoy para recibir de esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, para lo que necesitamos. Amén. Escuchar la voz de Dios. Y la palabra que siempre Dios nos habla a través, o profética a través de su palabra. Y yo quiero compartir allí en el libro de los Reyes una gran enseñanza que nosotros no se nos puede perder. Amén. Algo que Dios mismo nos ha dejado en la Biblia. Una enseñanza que Él escucha a sus hijos. Siempre en los salmos vemos, clamó y Jehová respondió. El clamar es orar. El clamar es saber que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros pedimos mal. Pero la Biblia nos enseña, mi hermano, quiero irme al Antiguo Testamento, al Primera de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 41, mi hermano, quiero hablarte de un profeta de Dios, tremendo siervo y profeta de Dios, aleluya, la cual Dios le hablaba. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Y qué lindo cuando nosotros queremos que Dios nos hable, pero no solamente que nos hable, sino también que nos dirija a hacer conforme a lo que Él nos manda. Amén. Es importante escuchar la voz de Dios, es importante obedecer a Dios, pero también es importante saber lo que Dios nos habla y lo que nos dice para que nosotros lo pongamos por obra. Amén. Y ahí comienza el respaldo de Dios a través de nuestras oraciones. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 18, en el versículo 41. Entonces Elías le dijo acá, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Oremos por esta palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este momento especial, por este momento de tu gloria. Queremos que en esta tarde tú nos hables, nos ministres y que tu palabra pueda producir un cambio en nuestra actitud o nuestro comportamiento o nuestra manera de pensar. Que tu palabra pueda, Dios mío, enseñarnos para poner todas estas cosas por obra en medio de una gran necesidad que vive esta humanidad. Que esta palabra pueda, Dios mío, enseñarnos y cumplir el propósito que tú tienes en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, que sea tu Espíritu hablando a la iglesia, primeramente a mi vida, y sea tu palabra, Dios, en esta tarde ministrando a cada hermano, a cada hermana que ha venido con la necesidad de recibir de lo que tú tienes para darle. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Una de las grandes cosas más importantes que el cristiano tiene que saber o tiene que entender, que para acercarse a Dios tenemos que primeramente buscarle. ¿Y cuál es la forma de buscarle? Aleluya. Y todos lo saben aquí, aleluya. ¿Cuál es la forma de buscar? Si le pregunto a cada uno de ustedes, ¿sabe cuál es la forma de buscarle? Amén. ¿Allí escuché? Orando. Qué palabra tan importante. Para buscar a Dios tenemos que acercarnos
Y la forma de acercarnos tenemos que orar. Amén. Para que el propósito o lo que Dios tenga que hacer a través de nosotros se cumpla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios siempre tiene un propósito en aquel tiempo con Elías, pero también en este tiempo con nosotros. Amén. Y el propósito de Dios es que nosotros le busquemos. Pero no solamente le busquemos, aleluya, sino que le obedezcamos a lo que Él nos manda a hacer. La Biblia nos enseña aquí que Elías era un varón de Dios. Estaba aislado, estaba lejos. Y Dios un día le dijo, levántate y ve a tal lugar y preséntate acá. Porque Israel estaba pasando un momento difícil. No llovía durante 3 años. Imagínense, mi hermano, si no llueve, acá tuvimos casi 1 año sin llover, ¿verdad? Y la gente estaba desesperada. Los precios subían. ¿Amén? ¿O no? Iba a comprar un tomate y salía a 200 pesos. Imagínense, mi hermano. Y pasó 1 año, no sé, ni me acuerdo, 1 año, menos de 1 año, ¿no? Aproximadamente 8 o 9 meses. ¿Amén? ¿Cuánto tiempo? Y la gente estaba desesperada. ¿Amén? Y la iglesia oraba y Señor, ¿qué pasa que no llueve? Porque todo tiene un tiempo de Dios. La Biblia habla que Elías primeramente tenía que ir donde Dios le había mandado. Y preséntate acá, en aquel momento el rey de Judá. El rey de Israel, perdón. Y tenía que presentarte ante el rey, porque el rey, aleluya, estaba, aleluya, desobedeciendo a los mandatos de Dios. Había filtrado a través de su mujer Jezabel, que todos la conocen la historia, que mandaba más que el hombre. Acá no pasa eso, ¿verdad? La mujer no manda más que el hombre, ¿verdad? Aleluya, como le gusta. Mi alma le gusta mandar, ¿verdad? No. Pero a Jezabel le gustaba mandar. Aleluya, que de aquel tiempo. Reprenda ese espíritu de Jezabel. Aleluya. Y acá obedecía más a la mujer que a Dios. Sabemos la historia de mi hermano, usted le puede pasar, esa mujer mandó matar a varios profetas en aquel tiempo, a los profetas de Dios. El enemigo estaba enojado, siempre va a querer dañar a los siervos y a las siervas de Dios y lo va a querer destruir. Pero mi hermano Elías era un hombre de Dios, respaldado por Dios, haciendo la tarea que Dios le mandaba. Y en un momento, aleluya, dice la palabra del Señor que para enfrentar acá Dios le envió, lo llamó y habló con él. Amén. Cuando Dios te llama, cuando Dios te envía es porque primeramente habla contigo o conmigo. Y dice la palabra del Señor que Elías se presentó allí y lo buscaban para quitarle la vida porque lo habían mandado a matar. Y sin embargo él se presentó porque Dios le había mandado que se presentara. Él no fue porque sintió, yo siento de ir 3 años. Acuérdate que él oró para que se detuviera la lluvia, se detuvo. Y durante 3 años, a través de Dios, en Israel no llovía. Y se estaba haciendo caro el país. Se estaba pasando hambre, peste, porque el agua todo. Había una gran necesidad. Ni los Baales pudieron solucionar eso. Amén. Y ya le echaron la culpa a los siervos de Dios, porque siempre la culpa nadie la quiere tener. Pero dice la palabra de Dios que Elías tuvo que hacer primeramente un holocausto. Todos sabemos la historia. Pero ¿qué es lo fundamental que Elías hizo después que los Baales
estuvieron toda la noche gritando, acuchillándose todo para que lloviera y no llovió. Y gritaban pensando que Dios era, que tal vez lo escuchaba y se burlaba Elías de ellos. Pero Elías tuvo que reprender muchas veces al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros como siervos tenemos que decir, bueno, hay cosas que tenemos que nosotros tomar en cuenta, tenemos que decidir. Amén. Y en ese capítulo habla que Elías lo confrontó al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguirle. Si a uno lo cree, bueno, vayan en pos de otro. Pero ya tiempo, aleluya, de decisión. Y así pasó en nuestra vida un tiempo de decisión de servir a Dios. Antes servíamos al mundo, hoy le servimos a Dios. Porque hemos decidido, ¿a través de quién? De la palabra. A través de que hermano y hermana, o madre o padre o familia, oraron por su vida y por mi vida. Porque la oración hace eso, mi hermano. La oración mueve la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Hay testimonio, sí o no? Que la oración mueve la mano de Dios. Y dice la palabra del Señor que Elías, después de que había desafiado a los Baales, los profetas, lo mandó, lo degolló a todos. Y cuando mandó hacer allí el holocausto que estaba derribado allí los altares. Mandó construir todo. Por eso tenemos que edificar los altares todos los días, mi hermano. Para que el enemigo no se filtre y quiera destruirnos. Por eso tenemos que buscar a Dios siempre, en todo tiempo y en cada momento. Por eso nos juntamos aquí días de semana o tal vez en tu casa de orar a Dios, porque es importante la oración. Decirle a tu hermano, es importante la oración. Porque la oración me voy a encontrar con Dios. Aleluya. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Y dice la palabra del Señor que Elías oraba por lluvia. 3 años, escuche bien, 3 años, casi 3 años que no llovía en Israel. Y desafió a toda esa gente. Ahora, Señor, que ellos vean. Dice la palabra que Elías oró a Dios. Y fuego consumió el holocausto. Amén. Cuando Elías oró a Dios, Dios cumplió su propósito. Descendió fuego y consumió todo. Y todo el pueblo lo vio eso. Aleluya, y temió a Jehová. Pero dice la palabra del Señor que había una gran necesidad en ese lugar. Dice, entonces Elías dijo acá, mire lo que le dijo. Sube y come y bebe, porque una lluvia grande, ¿qué dice? Se oye. Promesa de Dios, mi hermano. Anda, sube y come, porque una lluvia grande se oye. Solamente Elías lo podía ver. Acá miraría y diría, pero Elías sí. ¿Sabe lo bueno de todo? Que cuando nosotros tenemos fe, tenemos certeza, convicción, lo podemos ver. Y lo podemos, capaz que otro no. Pero tú y yo sí tenemos esa certeza, esa convicción que Dios lo va a hacer. Otros no lo entienden hasta que después lo ven. Aleluya. Y eso es lo importante, mi hermano, de la oración. Y dice la palabra del Señor. Acá subió a comer y a beber. Obedeció acá. Subió a comer y a beber. Y Elías subió al cumbre de Carmelo. A la cumbre de Carmelo. Y Elías subió a comer. Oh, yo también voy a comer. Si aquel lo hace, yo también voy a comer. ¿Hizo eso Elías? Elías tenía una actitud, una responsabilidad que él tenía que buscar a Dios. Y esa es la gran responsabilidad de cada uno de nosotros, de buscar a Dios. Porque la Biblia dice orar y orar para que no entre en tentaciones.
No se olvide, mi hermano, que Dios nos dejó una enseñanza. Cuando Satanás fue allí al desierto a tentar a Jesús. Amén. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Y qué hacía Jesús? Oraba. Esa comunicación que tenía Jesús es una enseñanza para nosotros. La única forma de vencer es orar. No hay otra, no hay nada mágico, sino orar a Dios. Por eso es importante en la vida del cristiano oración, clamor, intercesión. Porque todos los libros podemos ver, mi hermano, que siempre Dios mandaba a los profetas, a los siervos, a los varones que oren. En los momentos difíciles, en los momentos de turbulencia, orá. Si no, habla a Isaías, le habla a Ezequiel, pero también le habla a Jeremías, que le dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te voy a responder. Elías clamó a Dios y Dios le respondió. Aleluya. Porque la oración es importante y la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y le dijo a su criado, sube y ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Eso pasa muchas veces, no veo nada. Señor, te estoy orando, estoy clamando, aún no tengo respuesta, no veo nada. Aleluya. El criado estaba en esa condición, pero Elías estaba orando, sabiendo que estaba viniendo lo que él le estaba pidiendo a Dios. No pasa nada. Cuando uno ora, mi hermano, tiene que tener esa certeza, Señor, haz la obra. Y tal vez que está al lado dice, parece que Dios no escucha. No pasa nada. Porque a veces, mi hermano, nosotros vamos a orar por personas que están mal y oramos y pasa tal vez una semana, no pasa nada. Pasa, aleluya, y a veces, mi hermano, aleluya, Dios está cumpliendo un propósito. Dios a veces está haciendo, aleluya, un análisis, está trabajando, aleluya. Y nosotros a veces pasa eso, no pasa nada. Señor, oré y eso no. Usted siga confiando, usted siga orando, usted siga clamando, aleluya, por lo que le está pidiendo a Dios y lo va a recibir. En la perseverancia está la oración, aleluya. Es importante, pero si no oramos, si no hacemos nada, Dios no puede hacer nada. Pero cuando Dios ve nuestra actitud de humillarnos delante de Él todos los días, clamando, aleluya, intercediendo, aleluya, la respuesta de Dios viene. Mi alma te alaba. Porque es fácil, pastor, ore por mí. Pastor, haga esto, ore por mí. El pastor ora, pero usted tiene que orar, aleluya a Dios. Alabado. Muchos dicen, usted está cerquita a Dios. No, no, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Alabado sea el Señor. Dios no escucha todo por igual. Mi alma te alaba a Dios. La hermana decía en el testimonio, 40 años con su esposo. Si no hubiese estado en la oración ya, ¿verdad, hermana? Porque la oración nos guarda, nos protege. Yo como enseño, ¿cuánto hace que estamos? Ya me olvidé. Casi lo mismo. Casi. Aleluya. Y la oración nos guarda. Sus oraciones nos guardan. Porque la oración mueve la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que este varón criado no veía nada. No veo nada. Y tal vez hoy tú también digas, no veo nada. Aleluya. Y Dios está haciendo su propósito. Estamos orando. Estamos clamando para que Dios abra los ojos de lo que no ven. Porque eso es lo que hace Dios. Dice la palabra de Dios que el criado no veía nada. Y volvió a decir, vuélvete 7 veces. ¿Se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? ¿De quién hablamos? A ver si usted prestó atención. ¿De quién? Naamán, ¿se acuerda?
Y el criado, Elías le dijo, vuelve 7 veces. Aleluya. ¿Y por qué Dios manda siempre 7 veces? ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Aleluya, también. Cayeron los muros, rodearon 7 veces, dando vueltas y estos locos. Aleluya, gritando, saltando y un día, al otro día lo mismo, tanqueando todos locos. Así nos deben llamar nosotros. Y estos que se reúnen los domingos están todos locos gritando, alabando y glorificando a este Dios grande y maravilloso. Aleluya. Sabiendo que Dios está haciendo cosas en este lugar y está haciendo cosas en su vida. Aleluya. Para el mundo es locura, pero bendita locura para nosotros. Aleluya. Que le servimos a este Dios tan grande y maravilloso. Y dice la palabra del Señor, vuelve 7 veces. Y dice la palabra, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube con la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo, ve y dile acá, unge tu carro y desciende porque la lluvia, para que la lluvia no te ataje. Aleluya. Yo veo una mano grande, aleluya. Pequeña. Una mano pequeña. Una nube, aleluya, chica. En medio de una ciudad, de un país que no llovía durante 3 años, ver una nube era una maravilla. Y sin embargo aquella nube se fue agrandando y se fue formando, aleluya, lluvia. Así se mueve Dios, mi hermano. Así se mueve Dios a través de esa nube pequeña que demoró tiempo en orar, en clamar, pero la petición que Elías, este varón, le había pedido a Dios se estaba cumpliendo, porque Dios no avergüenza a su siervo. Alabado sea el Señor. Y le dijo, ve y preséntate acá que va a llover. Aleluya. Hermano y hermana, tal vez, aleluya, muchas veces tú estás orando, intercediendo y parece que no ve nada. Pero quiero decirte, aleluya, que la mano de Dios se sigue moviendo. Como en aquel tiempo para Elías y para con Israel, para con su pueblo. La mano de Dios se sigue moviendo. Solamente tú tienes que seguir orando. Solamente tú tienes que seguir perseverando, aleluya. Porque la mano de Dios se mueve. Porque la perseverancia, aleluya, y la búsqueda de Dios está en la respuesta de Dios. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con las nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo ¿sobre quién? ¿Sobre dónde está la mano de Dios, mi hermano? Sobre sus hijos, sobre su pueblo. La mano de Dios está siempre sobre nuestras vidas, mi hermano, escuchando nuestro clamor, nuestra intercesión. Alabado sea el Señor. David decía muchas veces, busqué a Jehová y él me oyó, aleluya. ¿Por qué lo decía? Porque sabía que cuando buscaba a Dios, Dios lo escuchaba. Y nosotros tenemos que tener esa convicción que cuando buscamos a Dios, Dios nos escucha, aleluya. Mi alma te alaba a Dios y Dios hace su propósito y cumple su propósito en la vida de Elías, en la vida de David y en la vida tuya también, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es importante, mi hermano, aleluya, orar. Por eso es importante buscar a Dios. Por eso es importante clamar a Dios. No sea como el criado, no veo nada. Sí, estoy viendo, Señor, que tú te vas a mover, que tú vas a hacer la obra, que tú vas a tocar, que tú vas a llegar a los corazones, que tú vas a llegar a las vidas, que tú vas a sanar, aunque los médicos digan no. Tú lo dices sí, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Pero hay que tener ese tiempo. Hay que tener esa búsqueda. Porque la mano de Dios abre puertas. Podemos ver, mi hermano, aleluya, que muchos siervos y siervas de Dios
En diferentes lugares hay testimonios que orando, aleluya, las puertas se abrieron. Las vidas están llegando, las vidas son tocadas, las vidas son transformadas. ¿Usted te piensa, mi hermano, cuando usted ve un joven o una jovencita o alguien, aleluya, que siente la gana de venir a la casa del Señor? ¿Es porque sintieron? No. Es porque la mano de Dios se mueve a través de tu oración y mi oración, aleluya. La mano de Dios se mueve y lo toca, aleluya. Eso es lo que hace Dios. Y tal vez nosotros estemos viendo una nube pequeña. Y tal vez estemos mirando como ese criado, no veo nada o alguno. Pero tú y yo en la iglesia, aleluya, está viendo esa nube pequeña, aleluya, que va a descender sobre este Uruguay, que va a descender sobre los hogares, que va a descender sobre la vida, que va a descender sobre nosotros. La mano de Dios está sobre los hijos de Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi alma te alaba, Dios. Por eso es importante, mi hermano, que tú le creas a este Dios tan grande. No le fue fácil a Elías, pero él obedeció a Dios. No le fue fácil a Elías, aleluya, confrontar a un pueblo. Aleluya. Y la mano de Dios se movió, aleluya. Pero el enemigo nunca se va a quedar quieto, mi hermano. Porque dice la palabra del Señor, después de esos grandes milagros, de eso es lo que Dios hizo, que llovió sobre Israel. Pensamos que las personas, la gente que estaba alrededor vieron esos milagros, esas señales. Mismo Jezabel se iba a convertir, al contrario, se endureció más el corazón sobre la vida de los siervos y lo mandó a matar. El enemigo siempre se va a endurecer, aleluya. Pero qué bueno que siempre va a estar la protección de Dios sobre tu vida, sobre mi vida en la oración, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando hacemos la obra de Dios, aleluya, y oramos, la protección de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Porque lo primero que hacemos, huimos. Y Elías huyó, mi hermano, porque tuvo miedo. Porque era un hombre igual que tú y yo, con pasiones. Porque somos hombres así, aleluya. Un día Dios nos usa para grandes cosas y a veces, aleluya, nos desalentamos, nos desanimamos y queremos huir. Pero cuando hay un propósito, Dios te dice, vení. Salí de donde estás ahí, yo te voy a mostrar algo. Yo te voy a mostrar mi poder. Yo te voy a mostrar, aleluya, que vos no estás solo. Que allí hay hermanos que oran y claman por tu necesidad. Que hay hermanos, aleluya, que no se han doblado ante Baales. Que hay una iglesia que se mantiene en oración, en búsqueda, en clamor, intercesión, para que mi mano se extienda y se mueva sobre esta nación, aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aleluya, siempre. Buscar a Dios como Elías. Orar a Dios fervientemente, creyendo que la mano, esa nube pequeña se va a extender, aleluya. Y va a venir lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu familia, aleluya. Dice la palabra que llovió sobre Israel. Y al llover, aleluya, se fue toda aquella amargura sobre el pueblo, aleluya. Y eso es lo que hace Dios, mi hermano. Cuando nosotros vemos que la respuesta de Dios trae sanidad, trae liberación, oh, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón se goza, aleluya. Y comienza un nuevo renacer. Y queremos más de Dios, aleluya. Porque sabemos que este Dios a la cual tú y yo clamamos es un Dios poderoso. Y por eso te invito en esta tarde, iglesia. Esa nube pequeña que tú tal vez, aleluya, la estás viendo, pueda seguir viendo aún la nube más grande. Y tal vez, aleluya, aquel criado no veía nada. Como tal vez tú en estos tiempos no estás viendo nada. Pero quiero decirte que la nube de Dios está sobre tu vida. Quiero decirte que esa nube pequeña se va a agrandar, aleluya. Y a través que tú busques a Dios, te humilles, te arrodilles, vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos quieren eso en esta? ¿Cuántos han venido en eso? Ponte de pie. La mano de Dios está sobre tu vida, iglesia. Solamente tú tienes que buscar hoy como has venido.
Solamente tú tienes que creerle a Dios, aleluya. Porque el propósito de Dios se va a cumplir, aleluya.